A medianoche, buscando una sensación de emoción con mis amigos. Contraté a 2 asesinas en la dark web, para que se enfrentaran entre ellas. Y aposté con los amigos. El que perdiera debía invitar a que llamaran a 10 chicas más. Pero no pensé que esto se saldría de control. Esas 2 asesinas siguieron las pistas en la red y llegaron hasta mi casa. Una se puso detrás, apoyó la fría hoja del cuchillo en mi cuello y... con voz aniñada. «Hermano, ¿qué debería hacer contigo?» La otra me ató las manos con una cuerda, riendo entre dientes. «Vale, los días 3, 5 y 7 eres mío. Los días 2, 4 y 6 eres de ella. Y los domingos nos repartimos. ¿De acuerdo? Últimamente tengo que escribir una tesis bastante enrevesada. El tema es la reacción psicológica de 2 personas que no se conocen en absoluto. Cuando descubren que entre ellas existe una conexión especial. Mis amigos eligieron casos como gemelos separados o familiares perdidos hace años. Yo, después de ver con mis propios ojos que mi compañera de cuarto husmeaba en la dark web. Y hacía todo tipo de cosas raras. Tuve una idea loca. La dark web es una capa oculta bajo el internet normal, a la que solo se accede de forma especial. Está llena de transacciones espantosas. Dicen que hasta se puede contratar asesinatos. Entonces, ¿por qué no contratar a 2 asesinos? Para que se persiguieran entre sí, sin saber que el otro también era un asesino contratado. Si fallaba, no perdía nada. Si tenía éxito, sería como ayudar a exterminar el crimen. Y lo más importante, tendría material para mi tesis. Cuando un perseguidor descubre que su objetivo es quien lo está cazando a él. Esa reacción y esa expresión seguro que merecen ser analizadas. La dark web es caótica y la jerga es rara. Me costó mucho trabajo encontrar 2 candidatos aceptables. La primera usaba el id, mono por todos lados. Yo soy el más fuerte. Ella era muy entusiasta, aceptaba cualquier cosa. Al saber que yo era hombre, no paraba de llamarme hermano, con voz empalagosa. Mientras sea tu deseo, lo haré, lo que quieras. Antes no la conocía, era un poco extraña, pero dijo que me haría un descuento. La segunda usaba el id, la mujer más hermosa. Te la regalo a ti, hermano. Era bastante peculiar, su perfil estaba vacío, pero al ver mi anuncio de contratación, ella contactó por iniciativa propia. Quizá porque la recompensa que ofrecía era muy baja. Solo ella aceptó. Su manera de hablar era fría. Cualquiera sirve, lo resuelvo por ti. Al principio no confiaba mucho. Pero por la barrera del idioma y la zona, no encontré a nadie más. Así que lo acepté a regañadientes. Al final, envié la información de cada una a la otra. Fijé un plazo de 15 días. Tenían que descubrir la identidad real de la otra. Y, si podían, eliminarla. Lo más importante, ninguna sabía que la otra también había sido contratada. El primer día, todo estuvo tranquilo. Fui a clase con normalidad. La última sesión de la tarde era optativa. Al entrar, casi todos los asientos estaban ocupados. Solo pude deslizarme hacia el fondo. Esta asignatura era distinta a las demás. Normalmente los mejores se sientan delante. Pero yo la elegí solo para dormir. Puse el libro sobre mi cara y me eché con acento agudo sobre la mesa. No pasó mucho tiempo, cuando alguien se sentó a mi lado. Hermano, qué coincidencia, ¿ya estabas dormido antes de empezar la clase? Esa persona apoyó la barbilla en la mano. Entrecerró los ojos y me sonrió. El ambiente, que estaba en silencio, se empezó a agitar. Vaya, ¿no es Verónica? Esa genio académica que ganó a nivel internacional. ¿También está en esta asignatura? Ella era una promoción menor que yo, pero se decía que había contribuido mucho al departamento, incluso superando a varias compañeras mayores. No sé por qué, siempre me llamaba senior. Una cortesía tan excesiva que me sonaba a burla. Explicó que desde el instituto me llamaba así, porque habíamos estudiado en la misma escuela. Por fuera parecía muy dócil, y sus notas eran prácticamente de genio, si no hubiera sido por una ocasión casual, en la que la vi empujar a unos gamberros de mi colegio contra la pared y darles una patada. Seguro que habría creído que era inofensiva. De vez en cuando algún chico volteaba a mirarla. Yo giraba el libro para cubrirme la cara y seguía durmiendo. Ella soltó una risita leve. Se inclinó hacia mi oído. Señor, qué lindo eres. Si no fuera porque no puedo con ella en una pelea, le habría clavado esa cabeza de rizos contra la mesa. Pero de verdad tenía mucho sueño. Anoche me quedé despierto buscando material. Así que pronto me dormí. Cuando desperté, la clase ya había llegado a la mitad. Abrí los ojos, y me topé con unos ojos color té claro, como flores de durazno, mirándome fijamente. Al verme despertar, ella sonrió de lado, se recostó junto a mí y susurró. Señor, así que, se cuenta como que ya estamos durmiendo juntos, ¿no? Esas palabras peligrosas me hicieron incorporarme de inmediato, frotándome las sienes. No hagas bromas de ese tipo. Ella alzó una ceja. ¿Acaso dije una broma? Esto claramente es. Antes de que acabara de hablar, el profesor en el estrado de repente dijo mi nombre. En el aula de 100 personas. Yo y la mujer con abrigo azul oscuro nos miramos en el estrado. Ella sostenía la lista de asistencia, las manos en los bolsillos.
con una mirada educada pero distante. Estudiante con número de matrícula 2587. Pedro, por favor sube y presenta el trabajo anterior. En la sesión anterior, Alicia sí había dicho que llamaría al azar a alguien para exponer. Pero nunca pensé que me tocaría a mí. En fin, ella era mía. Me incliné frente al atril. Conecté el USB en el ordenador. En un rincón donde nadie prestaba atención. Tiré discretamente del bajo del pantalón de la persona que estaba justo detrás de mí. Hermana Alicia, si me sale mal la exposición, ¿podrías no ser tan dura conmigo? Ella metió la mano en el bolsillo y se inclinó un poco. Por fuera parecía ayudarme a conectar el USB, pero en realidad su voz baja rozó mi oído. Si expones así de mal, ¿aún tienes ánimo para amar y no reorganizar tu presentación para mí? ¿Amar qué? Raya. Parpadeé, sin entender nada. Ella bufó ligeramente, y con decisión sacó el USB. Si no estás preparado, lárgate. La próxima vez tampoco te apuntes a mi asignatura. Lo dijo en voz baja, sin micrófono en el estrado. Así que los de abajo no lo oyeron. Pero ella y yo llevábamos allí demasiado tiempo. Y abajo empezaron a cuchichear. Me sobresalté y pregunté en voz baja. ¿Quieres presentar por mí? Ella, fría, bajó la vista y oyeó con acento agudo la lista de asistencia. A punto de llamar a otra persona. Entré en pánico y dije en voz baja. Pero tú dijiste que si elegía tu asignatura seguro me dejarías pasar. ¿No? ¿Ahora te retractas? ¿Eso es traicionar a quien confía en ti? Ella no cambió de expresión y llamó directamente a otro estudiante. No pude contenerme y solté. No me hagas pasar vergüenza. Por favor. Ella se detuvo. Me miró sonriendo. Confía en mí. Deja que yo me encargue. Así era. Alicia no solo era profesora de la asignatura optativa, sino también la hermana que mi madrastra me trajo. Al acabar las clases, cuando Alicia salió del aula, la seguí de inmediato hasta su despacho. La oficina de la Facultad de Arquitectura era bastante amplia, pero en ese momento no había nadie. Ella sin duda sabía que yo la seguía como una sombra, pero fingió no verme. Hermana, ¿de verdad no podrías dejar que tu querido hermanito suspenda la asignatura? No sé por qué, aunque solo es mi hermana desde el 12º curso. A ella le encantaba que la llamara hermana. Cada vez que lo hacía, sus ojos brillaban, como si quisiera devorarme. Efectivamente, ella entrecerró los ojos, mientras jugueteaba con el USB en la mano. Rómpete de rodillas y suplica. Y no dejaré que suspendas. ¿Sí? La ética profesional de Alicia. Seguramente la había mandado a paseo. Antes muerto que humillado. Si no estuviera tan presionado, jamás le habría suplicado. Pero esta vez ni siquiera pude abrir la boca. En un parpadeo, ella me empujó la cabeza con fuerza, obligándome a meterla debajo de la mesa. Me quedé atónito. ¿Acaso estábamos haciendo algo inmoral? Se escuchó el clic de la puerta. 2 profesores más entraron en la oficina. Justo se plantaron al lado de Alicia. Hablando de trabajo, me acurruqué en la oscuridad. Pero ya había tocado la pared y no pude retroceder más. Si se acercaban un paso más, me descubrirían. Mientras por fuera Alicia conversaba con naturalidad. Debajo de la mesa su mano se deslizó lentamente. Enredó mi cabello, y luego lo soltó con indiferencia. No sé si por ese gesto. El sueño volvió a vencerme. La atmósfera sofocante bajo la mesa me dejó medio adormilado, y me fui quedando dormido. Cuando abrí los ojos, el resplandor del atardecer ya tenía las cortinas. Los 2 profesores también se habían ido. ¿A tal punto y todavía puedes dormir? Alicia estaba en cuclillas frente a mí, con una mano apoyada en la mesa y la otra levantándome la barbilla, sonriendo suavemente. Hasta babeaste durmiendo. Mi mirada chocó directo con sus ojos negros y profundos. Me sobresalté, aparté su mano y me toqué la comisura de los labios. Claramente no había babado nada. Ella me tiró de la mano para ponerme de pie, con esa mirada insondable, sonriendo. ¿No temes que mientras duermes yo pueda hacerte algo? Me quedé perplejo. ¿Hacer qué? Me sacudí el polvo de la ropa. No encontré nada extraño en mi cuerpo. Pero ella parecía satisfecha. Al final, dijo que no me dejaría suspender. Objetivo cumplido. Dejé de lado las dudas. Al salir de la oficina, me crucé con Verónica en la escalera del otro ala. ¿Ya cenaste? Dicen que en el comedor número 2 abrieron un puesto nuevo. ¿Quieres probarlo? Ella me invitó con una sonrisa natural. Su mirada hacia mí era suave, pero yo sentía que en realidad me estaba tanteando. Cuando acepté y caminé a su lado, inconscientemente volví la cabeza, y vi a Alicia de pie en la puerta de su oficina. A lo lejos, mirándonos en silencio, con el rostro helado. No entendía por qué. Ya oscurecía y aún así no se iba a casa. Solo se quedaba allí observando. Aparté la vista, y seguí a Verónica hacia el comedor. En el camino, ella no dejaba de mirar mis manos. Y de repente me preguntó: «Señor, ¿qué son esas marcas rojas en tu muñeca?» Instintivamente bajé la mirada, sorprendido. De verdad, no sabía desde cuándo. Pero en ambas muñecas tenía marcas rojas. Como si un cordel fino me hubiera apretado. ¿Cuándo había ocurrido? No lo recordaba. Al verme confundido, ella entrecerró los ojos y dijo: «¿De verdad no lo entiendes? Este tipo de marcas las he visto antes».
Tú y yo somos del mismo tipo. No comprendía nada. ¿Del mismo tipo cómo? Ella respondió. Del tipo que ayuda a alguien. Negué con la cabeza, sonriendo con amargura. ¿Yo? Nadie me ayudaba. Te equivocas, niña. Verónica soltó mi mano. Yo, en cambio, me quedé lleno de interrogantes. ¿Alguien me había atado? Pero si hacía un momento estaba durmiendo en la oficina de Alicia. ¿Acaso había sido ella? Ridículo. ¿Estaba tan desocupada como para hacer esas cosas? Iba a seguir preguntando, pero Verónica aceleró el paso. Y yo tuve que seguirla de cerca. Al llegar al comedor, en plena hora punta, el bullicio era ensordecedor. Nos pusimos en fila. Mientras esperábamos, aproveché para entrar al dark web. Había pasado un día entero y aún no había noticias. Solo, lleno de monos. Seguro que soy el más rojo. Me había dejado un mensaje. Hermano, ¿prefieres el negro o el morado? Respondí, morado, sin entender para qué preguntaba eso. Ella envió un emoticono de carita guiñando. Entonces, ¿un saco morado está bien? Me sobresalté. ¿Ya había descubierto la verdadera identidad de esa persona? Avanzaba tan rápido, hasta había preparado un saco para deshacerse del cadáver. Y encima lo escogía del color que me gustaba. Demasiado meticulosa, tanto que me daban ganas de llorar. Me incliné a observar mejor la pantalla. Pero, lleno de monos. Seguro que soy el más rojo, no volvió a escribir. Justo cuando estaba dudando, escuché la voz de Verónica detrás de mí. Ya lo encontré, y sus palabras coincidían exactamente con el mensaje que acababa de leer. Me giré de inmediato, y allí estaba ella, tan cerca que me incomodaba. Sus ojos color té claro, brillando, fijos en mí, mientras yo me quedaba pasmado. Ella metió la mano en mi cuello y sacó un bolígrafo. Encontré mi bolígrafo. Durante la clase lo escondí en tu cuello. Parpadeó con picardía. Yo no pude más que quedarme sin palabras. ¿Y a qué vino meter un bolígrafo en mi cuello durante la clase? Estaba por quejarme más, pero justo la señora del comedor me entregó la bandeja. Cuando volví a mirar, Verónica sonreía mientras señalaba el plato que quería. Y hasta la señora le sirvió una porción extra. Claro, típico de la alumna ejemplar querida por los adultos. Tomé mi bandeja y busqué un asiento. Por la multitud había que apretarse. Justo cuando una estudiante pasó por detrás. Se me resbaló la bandeja. ¡Crash! La comida se volcó sobre ella. Me disculpé de inmediato, e iba a buscar servilletas. Pero ella gritó. ¿Tienes idea? ¿Sabes cuánto cuesta esta blusa? Yo no era de los que se dejaban intimidar. Así que retiré la mano con el papel. Compañera, me parece que fuiste tú la que chocó contra mí primero. Al ver que yo no cedía, ella se enfureció más. Y la verdad, no me molesta discutir. Discutir sirve para desahogarse y entrenar la lengua. Estaba ya arremangándome para replicar, cuando una mano masculina se posó en mi hombro. Era el presidente del club de taekwondo. El único campeón provincial con cinturón negro. Ella cambió enseguida a un tono lastimero. Mira, me ensució la blusa y ni se disculpa. Juzgue tú, ¿sí? ECHE con acento agudo, una mirada rápida para evaluar la situación. El alboroto atrajo a no poca gente que se arremolinó alrededor. A lo lejos, aún alcancé a ver a Verónica con la bandeja en las manos, mirándome, pero sin intención de ayudar. Era lógico, ella era la alumna ejemplar. No se arriesgaría a meterse en este tipo de líos. Al final, bajo la presión, no tuve más remedio que disculparme. Perdí la cena y todavía tuve que indemnizarle con 800 yuanes. Porque decía que su blusa era de marca y no se podía lavar en máquina. Regresé cabizbajo. Verónica sonrió, me acarició la mano, y empujó su bandeja hacia mí. Come la mía. No me hice de rogar. Asentí y empecé a comer. Ella me observó un rato con la barbilla apoyada en la mano. Y luego se levantó diciendo que iba al baño. Al principio no le di importancia. Pero pasaron 30 minutos y aún no volvía. Tampoco contestaba los mensajes. ¿Quién tarda media hora en el baño? Me levanté de golpe, preocupado. Solo yo sabía. Verónica tenía un secreto. La encontré en un callejón fuera de la escuela. Menos mal que no había armado escándalo dentro del campus. Al llegar, vi que la suela de sus zapatos aún tenía manchas de sangre. Y que con las manos en los bolsillos pateaba una y otra vez a su víctima. Era el grandullón del club de taekwondo de antes. Ahora reducido a un estado casi agónico. Su novia estaba en el suelo, llorando desconsolada. Verónica pateaba y reía, insultando sin parar. ¿Sabes a quién obligaste a disculparse hace un rato? ¿Sabes lo que él significa para mí? Si mi senpai no está feliz, yo tampoco lo estoy. Así que vete muriéndote por mí. El grandullón apenas pudo balbucear. Es una loca, sí. Verónica sufría un trastorno de manía grave. En los cuestionarios psicológicos que yo mismo le había pasado, ya aparecían tendencias violentas y rasgos antisociales. En la vida diaria lo disimulaba muy bien, con sus brillantes calificaciones y logros académicos. Nadie en la escuela habría imaginado que alguien tan sobresaliente padeciera una enfermedad mental severa. La vi prepararse para asestarle otra patada. Y supe que, de hacerlo, ese tipo no lo contaría. Corrí a sujetarle la muñeca. Verónica, estás en un episodio maníaco. Ella se detuvo un instante.
Retiró poco a poco el pie del rostro ensangrentado del chico, y me torció la muñeca sujetándome con fuerza. ¿Me odiarás?, susurró con voz ronca. Sus dedos rozaron los míos. Y, de pronto, entrelazó sus manos con las mías. 10 dedos unidos. La atraje hacia mi pecho. Pude oír su corazón desbocado, tan rápido que parecía querer desgarrarle el pecho. Ese ritmo se asemejaba a una vieja bicicleta con un motor ruidoso. Incómodo de escuchar, pero yo lo aguantaba igualmente. De repente, alguien tiró de mi pantalón. Era el grandullón en el suelo, que apenas podía articular palabras. Los 800 yuanes, se los devuelvo, pero, podrían llevarme al hospital. Antes de ponerse románticos, me sobresalté y aparté a Verónica. Ella me miró con un destello de decepción, como si aún quisiera rematarlo. Aquel día gasté demasiadas energías. Cuando regresé del hospital y entré al dark web, ya era tarde. La cuenta, la mujer más hermosa, todavía no me había mandado nada. Empecé a temer que se hubiera arrepentido, que ya no quisiera seguir con el trato. Le mandé un mensaje yo mismo. No pasó mucho hasta que contestó. Estoy en clase. ¿En clase? ¿Entonces era una estudiante? No podía creerlo. Le había encargado un asesinato a una colegiala. Le escribí. Me dijiste que podías ocuparte de cualquiera que yo señalara. ¿Acaso me mentiste? Tardó bastante en responder. Aunque solo sea un juego sin sentido. Lo jugaré contigo hasta el final. Aquellas palabras me helaron la sangre. Un juego sin sentido. ¿Acaso había descubierto que yo los manipulaba para matarse entre ellos? ¿Habría adivinado ya quién era yo en realidad? Cerré de golpe la computadora. Si no lo veía, no tendría de qué preocuparme. Ese fin de semana sería mi cumpleaños. Mis padres seguían en el extranjero, y con pesar me avisaron que no podrían volver. Pidieron a mi hermanastra que organizara una sorpresa en su lugar. Pero con Alicia, realmente no creía que ella perdiera el tiempo en algo así. En los últimos años, los regalos de cumpleaños de mi hermanastra no habían sido más que transferencias directas a mi cuenta. Sencillos, prácticos, y, aún así, me gustaban. Aquella noche, mi hermanastra me llamó para preguntarme qué quería de regalo. Mi mirada se posó en el calendario de los exámenes finales. Y sonreí. Con pasar todos los exámenes me basta. En realidad, Alicia nunca había sido alguien fácil de tratar. Pero esa inesperada complacencia me alegró tanto que olvidé sospechar. Incluso pasé por alto la frase que dijo después. ¿Y si este fuera tu último cumpleaños? No podía ser. No era un anciano celebrando un siglo de vida. Las frases incomprensibles siempre preferí ignorarlas. Charlamos un poco más y colgamos. Ahora, al recordarlo, entiendo que aquella noche debí hacer la maleta y huir tan lejos como pudiera. Siempre creí que todas las hermanas eran iguales, aunque se burlaran del hermano menor. Cuando éste de verdad estuviera en peligro, saldrían a protegerlo. En el último año de secundaria, sufrí acoso escolar. Mis padres estaban ocupados con los negocios en el extranjero, y en casa solo estaba Alicia. Lo normal habría sido contárselo a un familiar. Pero yo, entonces, pensaba que admitirlo ante mi hermana sería humillante. Así que soporté en silencio, peleando con ellos durante todo un semestre, sin decir palabra a nadie, hasta que mis notas cayeron en picada en los exámenes simulacro. Y el profesor jefe llamó a un tutor. Quien vino fue Alicia. Ella siempre había sido brillante en los estudios. Y al ver mi bajón de notas, su sonrisa irónica fue evidente. ¿Tan inútil hasta para estudiar? Normalmente me hablaba así. Pero ese día, quizá por la rabia contenida de tanto tiempo, quizá por haberme peleado otra vez, o porque la familia volvía a reprocharme, ya no aguanté más, y estallé delante de ella. Era la primera vez que me enojaba frente a Alicia, y también fue la primera vez que la vi asustada. Rápidamente preguntó, ¿qué pasa? ¿Alguien te ha estado molestando? Después de eso, los tipos que me habían estado golpeando de repente cambiaron de escuela. Durante ese tiempo debió haber sucedido algo importante, pero yo estaba ocupado estudiando para los exámenes, y Alicia nunca mencionó nada. Solo supe que fue mi hermanastra quien intervino por mí. Desde entonces, comencé a verla con otros ojos. Al menos, no era tan cruel como su exterior frío y distante podía sugerir. Esa noche, tomé las llaves y abrí la puerta de casa. Antes, había recibido un mensaje de Verónica. Feliz cumpleaños, senpai. Hoy era mi cumpleaños. Alicia debería haber venido a la escuela a buscarme. Pero como todavía tenía que pasar por la lavandería, regresé primero. Ella aún tenía una clase. Así que solo le envié un mensaje diciendo que había llegado a casa a salvo. No había vuelto en medio año. La casa seguía igual. El reloj de pared marcaba el tic-tac de siempre. Los profesores recordaban en el grupo los avances de los proyectos. Recordé que hacía tiempo que no entraba al dark web, y no sabía cómo avanzaban los otros dos. Esta vez solo regresé por un día y ni siquiera traje mi laptop. Así que tuve que usar la de Alicia. En el estudio, la computadora seguía encendida. Planeé aprovechar para hacer algunas tareas. Antes, solía pedir prestada su máquina para buscar información. Pero esta vez, la contraseña había cambiado.
Probé varias combinaciones, desde números básicos hasta la fecha de nacimiento de mi hermanastra. Ninguna funcionó. Al final, con la mentalidad de intentaré todo lo que pueda, introduje mi propia fecha de nacimiento. Para mi sorpresa, se desbloqueó. Quedé atónito. Debería haber estado alerta. ¿Quién usaría la fecha de nacimiento de su hermano como contraseña? Además, no teníamos ningún vínculo sanguíneo. En el escritorio había una carpeta llamada Cumpleaños del ser querido. Parecía un vídeo, claramente preparado para mí, pero necesitaba contraseña para abrirlo. Probé con mi fecha de nacimiento. Sin éxito. Tuve que dejar la curiosidad de lado. Al revisar el sistema, descubrí algo. La computadora de Alicia tenía un plugin para acceder al Dark Web. Esto era realmente extraño. ¿Acaso ella también usaba el Dark Web? Mi sospecha creció. Abrí la carpeta, y entonces vi algo que jamás podré olvidar en la vida. Toda la pantalla estaba llena de fotos mías. Infinitas, incontables. Comiendo, durmiendo, riendo, duchándome. Tomadas desde arriba, desde los lados, de frente, desde atrás. Desplazaba el cursor y aparecía otra foto tras otra. Desde la secundaria hasta la universidad. Salté de golpe. Me puse de pie de un brinco. La silla se movió violentamente, produciendo un ruido estridente. Más aterrador aún, detrás mío escuché unos golpes suaves en la puerta. Me quedé rígido y giré lentamente. Alicia se apoyaba en la puerta justo en ese momento. Y con calma me preguntó si había terminado de mirar. Su voz era lenta, sin ningún atisbo de pánico. ¿Te gusta? Casi instantáneamente, reaccioné de forma opuesta. Ninguna hermana normal coleccionaría obsesivamente fotos de su hermano. Tomé la lámpara de escritorio que estaba a mi lado y se la lancé. Claro, no para matar. Ella la esquivó con facilidad. Solo quería aprovechar para salir por la puerta donde se apoyaba. Pero no esperaba que extendiera la mano y me atrapara, abrazándome. Sus brazos eran fríos, sin un ápice de calor. Sus dedos pellizcaron suavemente mi oreja. ¿Qué pasa? ¿Estás temblando, hermanito? Ella entrecerró los ojos y sonrió dulcemente. Intenté mantener mi voz tranquila. ¿Por qué? ¿Por qué coleccionas tantas fotos mías? Incluso hay fotos de cuando me masturbaba. Se acercó a mi oído y rió suavemente. ¿Y qué haré con ellas? Luego apretó los dientes y, seriamente, dijo cada palabra. Hacer lo mismo que tú. No podía imaginar que esas palabras salieran de la boca de una mujer educada, que siempre mostraba un exterior frío y distante. Esa respuesta era completamente absurda, y mi mente se nubló por un instante. Forcejeé un poco y logré liberarme. En ese momento, lo único que quería era salir de esa habitación. Me puse de pie tambaleante y corrí hacia afuera. Mi hermana me siguió con calma hasta el vestíbulo. Busqué desesperadamente en mis bolsillos, y descubrí que había dejado el teléfono sobre el escritorio en el estudio. Sin alternativa, solo pude abrir la puerta de la casa. Las manos me temblaban, pero logré abrirla. Justo cuando estaba por salir, un golpe fuerte vino desde atrás. Era la lámpara de escritorio, la que yo había lanzado. Mi hermana, desde atrás, la usó para golpearme. Me golpeó contra la pared. Caí de rodillas, y mis rodillas dolían intensamente. Por suerte, la puerta estaba abierta, y la luz del exterior entraba. Delante mío, un par de zapatillas blancas. Al mirar hacia arriba, era Verónica. En ese momento, no tuve tiempo de pensar ni de analizar nada. Y sujeté fuertemente su manga. Ni siquiera pensé cómo había llegado ella allí. Llévame, tengo que ir a la comisaría. La persona a quien agarraba de la manga bajó la vista. Sin moverse. Verónica, Verónica, la llamé con pánico. Ella sujetó mi muñeca al revés, y una cuerda gruesa cayó sobre mi brazo. Era de color violeta. Se puso en cuclillas frente a mí, y con la mano acarició mi rodilla golpeada. La cuerda rozó mi piel, ardiendo. Elegí especialmente este regalo de cumpleaños para ti. ¿Te gusta? El profesor P. le dijo una vez. La mente no está fuera de los objetos. La mente no está fuera de la razón. La mente depende de la bondad. El mundo cambia según la subjetividad de uno. No se mueve el viento, no se mueve la bandera, sino la mente. ¿Significa esto que, mientras yo no lo quiera, las dos mujeres frente a mí, que planeaban cómo atarme, dejarán de existir? Pero la cuerda claramente cortaba mi piel. No me ates, no voy a escapar. Llevaba 3 días encerrado en esta habitación, intentando encontrar un poco de espacio vital. Quienes me mantenían atrapado eran una hermana enferma que escondía cientos de fotos de su hermano, y una persona con trastorno de personalidad antisocial, totalmente desequilibrada, y yo solo era un estudiante de 3er año de psicología, con manos débiles para controlar la situación. Siempre hay que elegir después de evaluar riesgos y beneficios. Así que, al llegar la mañana del 4.º día, dormí hasta el mediodía. ¿Te has adaptado bien? Verónica estaba en cuclillas junto a la cama, sonriendo mientras me acariciaba la cabeza. Hoy parecía ser su turno de traerme comida, y tenía que alimentarme ella misma. Este tipo de vida donde te dan todo hecho. Me hacía sentir que llevaba años paralizado en la cama. Verónica, tú eres una manada de monos borrachos en la montaña, ¿verdad? Pregunté curioso. Sus ojos se bajaron,
sonriendo de manera ingenua. Parecía inofensiva. Sí, senpai. Soy miembro del Departamento de Seguridad Informática de la escuela. ¿Sabías que la última vez que accediste a la web de la escuela intercolegial fui yo quien te descubrió? Cometí un descuido. No debería haber escuchado a ese idiota de mi compañero de cuarto. Senpai, siempre quise encerrarte así. Se acercó, su mirada clara fija en mí. Si vas a culpar a alguien, culpa a esa vez en secundaria. Cuando me abrazaste, recordé aquella vez en que ella tuvo un brote. Nadie se atrevía a acercarse. Solo yo fui a abrazarla y calmarla, dándole palmaditas en la espalda, porque había leído unos libros sobre enfermedades mentales, que enseñaban cómo tranquilizar a un paciente en crisis. Desde ese momento, Verónica se aferró a mí. Siempre pensé que solo lo hacía por gratitud. No esperaba que su mente ya estuviera tan torcida. Suspiré. Si te gusta alguien, puedes declararle tu amor. No hace falta encerrar a alguien. Y arrastrar también a mi hermana enferma. Pero, senpai, tú no me quieres. Sus ojos me atravesaban, firme en sus palabras. La luz tenue iluminaba su rostro. Me pasó un pañuelo para limpiar las comisuras de mis labios. Sonriendo suavemente, reflejando mi propia imagen en sus ojos. Senpai, eres un monstruo insensible. Tomé la almohada de la cama y se la lancé con fuerza. Alicia entró, sin esquivar, solo la atrapó y sonrió. Has tomado tantas fotos de tu hermano. Incluso cuando se masturba, ¿no tienes curiosidad? Sacó un USB de la mano y lo agitó. ¿Quieres saber qué regalo de cumpleaños te preparé aquel día? Conectó el USB a la laptop, girando la pantalla hacia mí. La imagen parpadeaba entre luces y sombras. 3 vídeos se reproducieron uno tras otro. Mostraban a 3 chicos que alguna vez se enfrentaron a mí en secundaria. En realidad, 2 de ellos tenían buen rendimiento académico, y podrían haber ingresado a la universidad. Pero los 3 abandonaron los estudios después. Uno se convirtió en gigoló en el Barrio Rojo. Otro fue golpeado por mafias de cobradores. El último fue vendido al sudeste asiático, sufriendo toda clase de privaciones. Y recién el año pasado fue rescatado. Dicen que quedó discapacitado. Cada uno terminó en una situación miserable. Más vale morir que vivir así. Ya te vengué de quienes te molestaban. ¿Por qué no estás satisfecho? El vídeo terminó, y Alicia inclinó la cabeza, sus ojos fijos en mí. Quedé paralizado. No podía estar de acuerdo con quienes me acosaron. Pero el castigo que recibieron fue brutal. Mucho más severo que lo que me habían hecho. Además, no era razón para que ella abusara de la ley. Tal vez acababa de terminar un seminario. Y Alicia me miraba con arrogancia. La observé, pensando, ¿por qué nunca había notado su verdadero rostro antes? Apoyó un pie sobre la cama, y levantó mi barbilla con un dedo. Fingiendo miedo, incliné la cabeza hacia atrás. Ella se acercó inmediatamente. El aroma suave de pino flotaba a mi alrededor. No era desagradable, incluso provocaba cierta fascinación. Me incliné hacia atrás, golpeando mi espalda contra la pared, doliendo hasta hacerme rechinar los dientes. Ella solo rió suavemente, acariciando suavemente el lugar donde golpeé. Sé un poco más obediente. Eres inteligente, sabes que si eres obediente, no sufrirás. Alicia era realmente aterradora. Después de que se fue, me senté en la cama, mordiendo mis uñas y pensando. En comparación con Verónica, mi hermanastra me entendía mejor. No planeaba quedarme esperando a morir, porque en la relación entre ellas dos, seguramente habría un punto débil que podía explotar. Podría aprovechar mis conocimientos académicos para encontrar una forma de escapar. El síndrome de Estocolmo es un fenómeno donde la víctima desarrolla sentimientos hacia el criminal, incluso ayudándolo. Por el contrario, existe otro fenómeno llamado síndrome de Lima. El secuestrador se ve influenciado por el rehén. Toma el lado del rehén y cambia su psicología agresiva. Un ejemplo real fue el secuestro en la Embajada de Japón en Lima, Perú, en 1996. Varios diplomáticos, funcionarios y empresarios fueron tomados como rehenes. Pero pocos días después, los extremistas liberaron voluntariamente a la mayoría de los rehenes. Ese es un caso clásico del síndrome de Lima. Quizá por la atracción especial del rehén, o por la culpa del agresor. La causa específica del síndrome de Lima aún se desconoce, pero probablemente sea la única forma de escapar de aquí. Convencer a uno de los dos. Hacer que su placer de hacerme daño se transforme en empatía. Y así tendría una oportunidad de huir. El problema es, ambos parecen anormales. No tengo medios de comunicación con el exterior. La única oportunidad será durante la asignación de la tesis de la escuela. Sí, supongo que me ayudaron a pedir permiso por enfermedad. Mis padres afuera podrían ser engañados por Alicia. Hacer desaparecer a alguien por un corto tiempo no es difícil. Pero mis profesores son distintos. Podrían investigar hasta el último detalle. Primero debo encontrar forma de enviar señales de ayuda dentro de mis posibilidades. Y segundo, intentar dividirlas desde dentro. La habitación donde me tenían tenía un área separada, pero no podía permanecer allí más de 20 minutos. En los días siguientes, al bañarme, siempre bajaba la temperatura del agua al mínimo. En realidad, mi cuerpo era fuerte, y durante 3 días seguidos me duché con agua fría. Me lavé el cabello sin secarlo y me metí a la cama.
y finalmente me resfrié. Ahora mi rostro estaba pálido y mis ojos rojos e hinchados. Alicia había sido mi hermana durante años, con solo una mirada ya podía ver que estaba fingiendo. Sonrió suavemente, me acercó, me cubrió el cabello con la toalla y encendió el secador para secármelo. Desde entonces, cada vez que me duchaba, ella esperaba afuera y me ayudaba a ponerme los pantalones. Verónica, en cambio, se preocupaba de verdad. Al verme enfermo, cada día traía un plato distinto y se acercaba a tomarme la frente para comprobar la temperatura. Allí confirmé dos cosas. Verónica era más ingenua y blanda, y la información entre ambas no estaba equilibrada. A simple vista parecía que cooperaban. Pero sobre mi fingida enfermedad. Alicia no le dijo nada a Verónica. Verónica había mencionado que, gracias a su autoridad en la red de la escuela, ya conocía la verdadera identidad de Alicia. Y Alicia tampoco dudaba en compartir información sobre mí. Por eso ambas habían unido fuerzas. Mi resfriado duró toda la semana, porque me duchaba con agua fría justamente los días en que Verónica venía de visita. Al ver esto, Alicia fruncía el ceño y me levantaba la barbilla preguntando: ¿Qué estás haciendo ahora? Nunca te he visto con fiebre. Giré la cara y tosí levemente. ¿Cómo lo vas a saber si no lo has visto? Estar encerrado tanto tiempo y que la salud decaiga es normal. Ella me miró en silencio durante mucho tiempo. Y finalmente, con voz baja, me dijo: no te hagas daño, ¿de acuerdo? No sé desde cuándo Alicia había aprendido a fumar. Su ropa olía ligeramente a humo. Sus dedos rozaban mis labios. Fríos, sin confianza ni compasión. Evidentemente, ese camino no era viable. Así que decidí poner mis esperanzas en Verónica. Cada vez que venía, me enrollaba en la manta, mirándola con ojos rojos e hinchados. Finalmente, un día, ella puso la mano sobre mi frente y susurró: ¿Quieres ir al hospital? ¿Al hospital? Por supuesto que quería. Pero no podía decirlo directamente. No. Creo que no hace falta. Evité su mirada y respondí en voz baja. Además, las dos tienen mucho miedo de que me escape. Se quedó sorprendida y de repente me abrazó fuertemente. Su cabello suave rozó mi cuello. Lo siento, dijo, sé que no me quieres. Ese día, por un compromiso académico, Verónica debía irse, pero yo tiré de su manga y le dije que hacía frío. Así que finalmente se quedó. Por la noche, me abrazó mientras dormíamos. A medianoche, comencé a sudar frío, temblaba y me subió la fiebre. Todo salió según mi plan. Primero hacer ejercicio para sudar. Luego ducharme con agua fría. Poner pasta de menta en las sienes y finalmente encender el ventilador frío apuntando directamente a mi cabeza. Al medir la temperatura, ya había llegado a 38 grados. Verónica finalmente no pudo soportarlo más y me tomó de la mano. Te llevo al hospital. Mi cabeza ardía, me mareaba, la fiebre era muy incómoda, especialmente con el viento frío soplando. El cuerpo sentía calor y frío a la vez. Verónica me cargó y llamó un taxi. Nos sentamos en los asientos traseros. El teléfono de Alicia sonó de repente. ¿Te atreves a sacarlo? Había cámaras en la habitación. Seguro que había visto todo. Está con fiebre, lo llevo al hospital, respondió Verónica. La mano de Verónica aún estaba sobre mi frente. Idiota, está fingiendo, gritó Alicia. Verónica me miró sorprendida. Yo agarré el teléfono de un tirón. Sí, lo estoy fingiendo todo. Todo es mentira. No hay Alicia. La fiebre es falsa. La tos es falsa. La nariz con mocos también es falsa. ¿Es que quieres que muera para estar contenta? Signo de apertura de exclamación. ¿Tengo que morir para que seas feliz? Grité, con las emociones desbordadas, y las lágrimas brotaron junto con ellas. Lloré como si cargara con una injusticia abrumadora, hasta que Verónica me abrazó. Está bien, no te enojes más. Su pulgar rozó suavemente mi mejilla, secando con cuidado mis lágrimas. Me llevó a registrarme para la consulta, a la sala de fiebre. Tomé su mano y la sacudí un poco. Verónica, quiero comer peras al vapor con azúcar de roca. Fuera del hospital siempre hay algunos vendedores ambulantes, batatas asadas, peras al vapor con azúcar de roca. Y ella me llevó a comprarlas. Después del registro, había que recoger la medicina. Ella fue a buscarla mientras yo esperaba en la sala de infusiones. Durante la infusión, tuvimos que cambiar de lugar. La enfermera dijo que el soporte estaba roto y no podía colgar la bolsa. Así que me trasladaron a un rincón un poco oculto. Verónica me buscó por todos lados y, cuando finalmente me encontró, sus ojos estaban llenos de pánico. ¿Dónde estabas? ¿Sabes cuánto tiempo te estuve buscando? De repente me abrazó con fuerza. En el dorso de su mano aún estaba la aguja de la infusión. Así que no podía levantarla. Estoy a punto de volverme loca. Pensé que te habías escapado. Incliné la cabeza y pregunté suavemente. Verónica, ¿tomaste peras al vapor con azúcar de roca? Le di el vaso que ya había bebido. Ella bebió justo donde yo lo hice y sonrió. ¿Querías contagiarme el resfriado? Yo también sonreí. Pero antes de que se acabara la sonrisa, su mirada cambió de repente. Se volvió como si quisiera devorarme vivo. Se inclinó para besarme, pero al final solo rozó mis labios ligeramente y luego rompió a llorar, dejando su cuerpo flácido sobre la almohada.
apoyando la cabeza en mi regazo. Pasé la mano por su cabello suave, su respiración era regular. Tonto, metí la mano en el bolsillo de su chaqueta y saqué el teléfono. En el vaso de peras al vapor con azúcar de roca había somníferos. Marqué al 110. Tu estado mental ya se ha recuperado bien, ¿verdad? El resultado de la tesis tampoco está mal. Algunas revistas internacionales quieren publicarla. El profesor estaba en la puerta del aula, sonriendo y saludándome. Asentí. Eso fue después de que llevé a Verónica y Alicia a la comisaría. Estaban confinadas en casa. Un mes después, el delito fue calificado como detención ilegal de personas. Seguro que no esperaban que yo hubiera contactado al tutor directamente desde el hospital. Los somníferos potentes escondidos en el vaso de peras al vapor me los dio el profesor. Los tubos de ensayo con muestras estaban escondidos bajo la lengua. Desde entonces, no volví a ver a Verónica ni a Alicia. Pero, sinceramente, no me importaba mucho. Al menos, esta experiencia me dio datos valiosos para escribir mi tesis. Mi tesis fue publicada con gran éxito. El gran tema de investigación de mi profesor era sobre el síndrome del rehén. Mi trabajo de graduación siguió esa misma línea. Sin embargo, ya fueran encuestas o entrevistas, nunca pude comprender realmente la esencia del asunto. Por eso pensé, tal vez es porque no lo había experimentado de verdad. Si se trata de estudiar la psicología del rehén, entonces, ¿por qué no ser rehén yo mismo alguna vez? Verónica era la ministra de Seguridad Cibernética de la escuela. Sabía que al acceder a la dark web, ella lo descubriría, pero había un detalle que no sabía. La intención de secuestrarme venía de mí. A través de numerosas sugerencias e insinuaciones, la hice tener la ilusión de que él no me quiere, así que la única manera es secuestrarlo. Su trastorno maníaco la hacía incapaz de pensar con normalidad y caer fácilmente en la sugestión. Que mi hermana Alicia se viera arrastrada a esto fue solo algo imprevisto. Al principio publiqué el anuncio solo para cumplir una tarea, pero inesperadamente atrajo la atención de alguien en la dark web. Sus sentimientos hacia mí, junto con el hábito de tomar fotos en secreto. No podía entenderlos ni quería hacerlo. Por eso, últimamente no he vuelto a casa. Todo parecía haber terminado. La cálida luz del sol invernal me iluminaba mientras me estiraba, abrazando los documentos que el delegado de clase me había dado para llevar al profesor. Un ruido extraño resonó en el callejón. No pude evitar acercarme a mirar. Una persona con abrigo negro me observaba. Llevaba mascarilla, dejando al descubierto solo unos ojos ardientes y seductores. Hace tiempo que no nos vemos. Hermanito. Retrocedí y choqué con otra persona. Una mujer se acercó a mi oído y susurró. Esta vez no dejaré que el amado líder se escape. El reflejo de la luz plateada brilló en el callejón y se esparció formando un charco oscuro. El sol invernal aún brillaba intensamente. Cegador, pero esta vez, realmente estaba acabado. Fin.